Hola con todos. El día de hoy vamos a continuar con las charlas acerca de los temas de neumología. El día de hoy vamos a tocar un tema importante, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Mi nombre es Félix Llanos Tejada, médico neumólogo del Servicio de Neumología del Hospital Nacional 2 de Mayo. El EPOC es la cuarta causa de morbimortalidad en países como Estados Unidos y se presume que para el año 2020 va a ser la quinta causa en el impacto global por enfermedades a nivel mundial. Siendo esta una epidemiología que va aumentando, hay que recalcar que esta enfermedad no recibe la suficiente atención por parte de las autoridades sanitarias y los gobiernos pertinentes. ¿Qué es la EPOC? La EPOC es un proceso patológico que se caracteriza por una limitación al flujo aéreo, que no es completamente reversible. Esta limitación es por lo general progresivo y se asocia con una respuesta inflamatoria pulmonar anormal a partículas o a gases nocivos, siendo estos gases nocivos principalmente asociados al tabaquismo. Como podrán ver ustedes en la definición, no se utilizan términos como bronquitis crónica ni como enfisema, aunque sí se recalca que es una entidad patológica. Esta definición excluye definitivamente el diagnóstico de asma y no incluye dentro de su definición a episodios de exacerbación de síntomas. Así nosotros tenemos que dentro de la definición se menciona que aquel paciente que tiene una tos crónica con producción de esputo, y esto va a ir a lo largo de los años progresando hasta una limitación al flujo aéreo, lo que finalmente va a determinar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. ¿Cuáles son las causas del EPOC o cuáles son los factores de riesgo reconocidos? En primer lugar, el tabaco. También puede ser la pipa, puede ser el puro, etc. También hay que mencionar polvos y sustancias orgánicas laborales, como son los vapores, los humos o los nitratos. El humo de la leña y otros combustibles orgánicos también son importantes como factores de riesgo del EPOC. La contaminación ambiental, según estudios últimos, la polución ambiental por el tráfico de automóviles está muy asociado a la ocurrencia de esta enfermedad. E infecciones respiratorias en infancia, que es algo que todavía se encuentra en estudio. Así nosotros tenemos que la etiopatogenia del EPOC incluye factores de riesgo, entre los cuales debemos de mencionar al más frecuente aquel paciente fumador, aquellas personas que tienen cierta susceptibilidad genética, la ocurrencia de infecciones virales básicamente en infancia, y la polución ambiental y ocupacional como es la exposición al combustible de biomasa. Estos factores de riesgo van a llevar consigo a cambios estructurales, tanto a nivel parenquimal como de la vía aérea. A nivel parenquimal va a llevar a una destrucción proteolítica del parénquima y a nivel de la vía aérea va a llevar a una inflamación y remodelación. Estos cambios estructurales van a estar asociados a la ocurrencia de cambios funcionales, básicamente la disminución del flujo expiratorio al primer segundo, una hiperinsuflación y una hipersecreción de moco. Todos estos cambios funcionales y cambios estructurales van a dar los síntomas característicos de un paciente con EPOC, como son la disnea, la tos y la expectoración. Tabaquismo y EPOC. El tabaquismo no solamente está asociado con EPOC, el tabaquismo también está asociado con una serie de enfermedades. Así tenemos que en las vías aéreas centrales, en los bronquios de grandes calibres, se va a producir un proceso inflamatorio epitelial con una hipersecreción de moco, lo que finalmente me va a llevar a una bronquitis crónica. En las vías aéreas periféricas, básicamente las vías aéreas de pequeño calibre, vamos a tener un remodelado estructural de la pared de esta vía aérea, lo que también va a determinar la ocurrencia de bronquitis crónica. En el parénquima pulmonar, el tabaquismo va a estar asociado a la destrucción del parénquima, lo que nosotros denominamos enfisema, que es el nombre de la enfermedad que junto con bronquitis crónica forma parte del gran grupo del EPOC. Y en las paredes vasculares va a llevar a un engrosamiento de esta pared, lo que finalmente va a llevar a una hipertensión pulmonar, lo que en medicina nosotros conocemos como cor pulmonar. Todo esto finalmente va a llevar a que el tabaquismo tenga una limitación funcional de la vía aérea, lo que va a llevar a los síntomas del paciente. La historia natural de la función pulmonar en este gráfico de dos autores, Strenger y Fetter, de hace ya un poco más de 50 años, nos muestra cómo la función pulmonar de aquella persona
que fuma y que es susceptible al daño por el tabaquismo, va a ir deteriorándose con el paso de los años. Si esta persona dejara de fumar más o menos a la edad de 55 años, su función pulmonar va a tener una disminución progresiva, como vemos en el gráfico, que finalmente lo va a llevar a disnea y a una disnea a la actividad de la vida diaria, lo que se va a traducir en que el paciente va a estar postrado funcionalmente desde el punto de vista respiratorio. Así tenemos que el cigarrillo, que durante años ha sido un estigma, tanto de belleza masculina como femenina, está asociado a esta enfermedad. Sin embargo, en nuestro medio debemos mencionar lo que es la exposición a humo de leña en ambientes cerrados, como nosotros vemos en esta fotografía. ¿Cuál es la patogénesis de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Lo que nosotros sabemos es que es un proceso inflamatorio crónico, y este proceso inflamatorio es de la vía aérea, del parénquima y de la circulación pulmonar. Va a estar provocada por la exposición inhalatoria a partículas y gases inhalatorias, básicamente asociado al humo del tabaquismo, y esto va a llevar a un aumento de macrófagos, de linfocitos T, CD8 básicamente, y de neutrófilos. Va a haber una liberación de mediadores, como el leucotrieno B4, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, entre otros. Va a haber un desequilibrio de enzimas proteolíticas y antiproteasas en el pulmón, y va a haber la ocurrencia de estrés oxidativo. Así yo tengo que en la anatomía patológica de la vía aérea centrales, lo que voy a encontrar es células inflamatorias que van a infiltrar el epitelio superficial, un aumento de las glándulas secretoras mucosas y un aumento del número de células caliciformes. En la vía aérea periférica voy a tener ciclos repetidos y continuos de lesión y reparación de la pared de la vía aérea periférica. Esta remodelación estructural de la pared de la vía aérea periférica va a llevar a que aparezca un aumento del colágeno, formación de tejido cicatricial, disminución de la luz de la vía aérea y una obstrucción permanente que da la característica de irreversible en esta enfermedad. Finalmente, en el parénquima pulmonar yo voy a tener la ocurrencia de enfisema centrolobulillar, que básicamente va a estar en las regiones superiores, que va a ser de forma difusa, que va a llevar a un desequilibrio enzimático y va a llevar a la ocurrencia de estrés oxidativo. Asimismo voy a tener cambios vasculares, que van a estar dados por el engrosamiento de la pared de los vasos, básicamente la íntima, con un aumento del músculo liso vascular y una infiltración de la pared vascular por células inflamatorias. Este desequilibrio enzimático va a estar dado porque existen en el pulmón ciertas enzimas que protegen a la capacidad del pulmón de estirarse. Estas enzimas son los inhibidores de proteasas, los alfa-2 nigroglobulina, los inhibidores de proteasas bronquiales y la lisiloxidasa. Sin embargo, van a haber ciertas enzimas que van a atacar esta capacidad del pulmón de estirarse, como son la elastasa derivada de neutrófilo y la elastasa derivada de macrófago. Ambas enzimas van a estar elevadas, secundarias al consumo del tabaquismo o a la exposición de la biomasa del humo de leña. Finalmente, dentro de lo que es la etiopatogenia o la fisiopatología, lo que yo tengo es que el tabaquismo va a producir radicales libres a través de la peroxidasa, lo que va a llevar a una injuria extracelular. El tabaquismo también va a llevar a una estimulación del macrófago alveolar, lo que va a llevar a la ocurrencia de factores quimiotácticos que van a ocasionar una inflamación pulmonar. El tabaquismo también va a llevar a la injuria de células parenquimales, que a través de las proteasas oxidantes y de factores quimiotácticos va a llevar a inflamación pulmonar, lo que finalmente se va a traducir en una injuria extrapulmonar. Tenemos que la reparación extracelular se va a ver alterada y esta injuria extracelular va a llevar a la ocurrencia de enfisema. Existe un grupo de personas que tienen deficiencia de una enzima, que es la enzima alfa-1 antitripsina, que van a tener un comportamiento similar al tabaquismo, con daño en injuria extracelular e inflamación pulmonar, lo que finalmente va a llevar también a la ocurrencia de enfisema pulmonar en este grupo de personas. En este diagrama, en esta imagen, lo que nosotros estamos tratando de explicar es cuál es la importancia de este daño estructural parenquimal en la ocurrencia del broncoespasmo que nosotros vemos, observamos o asumimos que tienen los pacientes con EPOC. Lo que vemos es que normalmente, en el gráfico con la letra A, los
Las paredes alveolares mantienen a los bronquios abiertos, evitando la estrechez de los mismos durante la expiración forzada. Lo que vemos en el gráfico B es que una destrucción de estas paredes alveolares, una disminución del número de las paredes alveolares, que es lo que vemos en el enfisema, va a llevar consigo a una disminución de la capacidad del parénquima de mantener a los bronquios abiertos, básicamente en expiración forzada, lo que finalmente va a llevar consigo a una broncoconstricción, que es la obstrucción irreversible que nosotros vemos en los pacientes con EPOC. Hay que recordar que el flujo es la relación entre la presión y resistencia. Por lo tanto, en la función ventilatoria, la limitación al flujo aéreo también se denomina obstrucción, y esta obstrucción es determinada tanto por una pérdida de retroceso elástico, ¿verdad?, como es lo que ocurre en el enfisema, como también nosotros vemos normalmente y tradicionalmente hemos entendido esta obstrucción de la vía aérea como un estrechamiento de la vía aérea, es decir, la resistencia, que es lo que ocurre, por ejemplo, en los pacientes con asma. Así que la obstrucción de la vía aérea es irreversible en los pacientes con EPOC, secundario a una pérdida de retroceso elástico, secundario a un daño estructural de los alveolos, como lo hemos visto en el gráfico anterior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del EPOC? Nosotros tenemos síntomas que son característicos, que lo vamos a ver a continuación, antecedentes a exposición a factores de riesgo, básicamente tabaquismo y exposición al humo de biomasa, humo de leña en nuestro medio, y el diagnóstico básicamente está dado por una espirometría compatible. ¿Cuáles son los síntomas del paciente con EPOC? Lo que nosotros vamos a tener es la ocurrencia de una tos crónica, que puede ser intermitente o puede ser diaria, y que es más frecuente durante el día o de forma matutina. Tenemos un aumento de la producción crónica de esputo, tenemos episodios repetidos de bronquitis aguda, y finalmente tenemos la disnea como el síntoma más importante de los pacientes con EPOC, y siendo esta disnea progresiva, persistente, que aumenta con el esfuerzo físico y que aumenta en las infecciones respiratorias. La espirometría en el diagnóstico del EPOC básicamente nos da un patrón obstructivo, y este patrón obstructivo está dado por la presencia de una relación BEF1, capacidad vital forzada, menor del 70% al post-broncodilatador, lo que me está indicando la falta de reversibilidad de la vía aérea como respuesta al uso de beta-2 agonistas. Si no existe espirometría, es útil la flujometría, es útil la clínica, es algo que aún no queda muy claro, porque hay que recalcar que el diagnóstico preciso del EPOC se da a través de esta prueba de función pulmonar, que es la espirometría. Diagnóstico diferencial del EPOC, nosotros tenemos asma, tenemos insuficiencia cardíaca, bronquiectasias y hasta tuberculosis, porque no hay que olvidar que todo paciente con EPOC va a la consulta en un primer lugar como paciente sintomático respiratorio.